Bienvenidos sean todos a Décadas Cruzadas, su nuevo podcast donde les cruzaremos experiencias, les cruzaremos hechos, les cruzaremos vivencias, pero más que todo experiencias de vida. Ahora tenemos el honor de tener a nuestro primer invitado, a un gran periodista con una larga experiencia, envidia de todo el gremio en El Salvador y quizás en América Latina. Se trata de Héctor Salazar, a quien en el mundo periodístico todos le llamamos el Tigre. Tigrito para sus amigos. Estamos con Héctor. Bienvenido, Héctor. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarte, porque dentro del medio periodístico todos te conocemos, pero muy pocos conocemos quién es Héctor Salazar, cómo es Héctor Salazar, dónde nace y cómo le surge esta oportunidad, este amor por el periodismo. ¿Dónde nace Héctor Salazar? Bueno, es un trayecto bien largo, puede decir, porque yo comencé a trabajar muy temprana edad, a los 16 años, con un permiso del Ministerio de Trabajo. Entré en una empresa exportadora-importadora, Sigma. Resulta de que yo miraba por televisión, en Canal 10, Canal 8 en ese entonces, la guerra de Vietnam. Y yo veía un camarógrafo que fue muy condecorado en Estados Unidos por su coraje de estar en el ambiente Vietnam. Era difícil. Un periodista de guerra. Periodista de guerra, un corresponsal, pero las imágenes que él proyectaba eran increíbles. Y yo decía, un día quisiera ser camarógrafo de guerra, decía yo. Pasó el tiempo, llegaron 1975, entro a Canal 4, 75, 76 o 77, no recuerdo la fecha. En los años 70, el oficio o la profesión de camarógrafo, ya tenemos entendido que era prácticamente empírica. Uno y dos, sí, que había camarógrafo y había sonidista también, o sea... Lo acompañaba. Exactamente. ¿Cierto? Pero en Canal 4 entré como camarógrafo de estudio, ¿verdad? Me hicieron unas pruebas y me gustó. Y me dejó, por cierto, Miguel Aguilar, que era el director. En eso se presenta la oportunidad, viene la guerra, ¿cierto? Y con Canal 4 hice un par de imágenes de capturas de algunos combatientes del FMLN. Resulta de que de allí vino el salto para pasar a un canal que don Julio Ran estaba interesado en formar, y era Canal 12. Lo formamos, fuimos a montar todo el equipo a Canal 12, fuimos a las antenas del volcán. ¿Usted es fundador de Canal 12? Soy fundador de Canal 12. Y del noticiero de Canal 12. Y del noticiero de Canal 6. Se forma Canal Día con las entrevistas con Salvador Castellano y la señora Ivonne Llanes de Chávez. Ellos entrevistaban en la mañana. Nosotros hacíamos las coberturas del diario Vivir, noticias, pero era muy poco porque nadie había hecho algo similar, ¿verdad? Existía Teleprensa con el Chele Santa María, que era el camarógrafo, casi siempre nos veían. Pero después don Julio piensa en un noticiero más serio, más formal, voy a decir, político, que fuera exclusivamente político, ¿no? Y se forma el noticiero de Canal 6. Entra Aida Farrar, entra Francisco Imendia, entra... se me escapan algunos nombres de los presentadores, y Jorge Choto, Alex Amaya y su servidor empezamos a formar ya el noticiero. Arrancamos con video y noticias cuando es la masacre de la Zona Rosa, ¿cierto? Y de ahí para allá despega. 1987 comienza el noticiero como tal ya a transmitir noticias que muy poco la gente en cuanto a política se interesaba, pero de ahí despegó. Netamente el noticiero Canal 6 fue político. Ahora, el salto que das de Canal 12 al noticiero de Canal 6, ¿cómo fue? Bueno, era diferente, ¿verdad? También porque a sus inicios... Y el enfoque también, el enfoque editorial. Correcto, era diferente completamente porque algunos decían que era más social, ¿verdad? Pero no era así. Pero no, era noticias. Canal 12 se destacó también por ser
un noticiero importante para la población, ya que comenzó a hacer su formato de transmisión diferente a lo que se daba comúnmente, que estaba Teleprensa y estaba el otro canal siempre que se transmitía. Teleprensa se transmitía en Canal 2. En Canal 2, sí. Y Telediario en Canal 4. Entonces, ese salto, yo creo que a todos nos impactó por el hecho de que era ya de coberturas más amplias, no solo era a nivel nacional, algunas veces se tenía que salir fuera, pero sus inicios fueron radicalmente aquí en la ciudad. Voy a darte un dato para que nos adentremos un poco a ser periodista de guerra, porque fue con lo que tú empezaste con la curiosidad de que te da. ¿Sabías tú que la masacre de la Zona Rosa fue anunciada por una espía cubana que trabajaba para la CIA, María Vázquez, si mal no recuerdo, y que se ha perdido en los archivos porque ella fue detenida el 11 de septiembre del 2001, el día de los atentados? Fue detenida porque se le comprobó hasta el 2001 que ella le estaba dando información a la guerrilla de sitios y posiciones estratégicas de elementos del gobierno o del ejército estadounidense en las actividades salvadoreñas. Se ha quedado en el olvido porque fue detenida casualmente el día de los atentados, exactamente el mismo día. Pero lo que te quiero mencionar es, aparte de eso, es que cómo es ser periodista de guerra, porque todos vemos, sí, las imágenes, los combates, pero también el riesgo. Correcto. ¿Cómo se da eso? Es decir, el hecho de que tú vayas a un enfrentamiento, el hecho de que tú estés en un enfrentamiento, si bien es cierto, es una guerra, pero también tenemos entendido que los bandos tienen como cierto respeto a la prensa, sí, al momento de estar en combate. Dinos tu experiencia con respecto ya a estar en un combate, ser el periodista de guerra. Bueno, quizás te iniciaría yo con algo bien significativo para mi vida, porque estuvo en riesgo, estuvo en peligro, y fue cuando hubo una marcha de los sindicalistas del Seguro Social en la torre que está actualmente por Metrocentro. Protestaban obviamente por cuestiones salariales, ¿no? Y lo apoyaban los médicos. Me toca cubrirlo con Joel Burgos, que era el periodista también que me habían asignado, y me dice: vamos a seguir esa marcha porque estos van para hacer algún relajo, van para el Seguro Social, para la torre. Y efectivamente, sucede de que la adrenalina a uno se le dispara y uno quiere mejores enfoques, quiere mejores imágenes. Exacto. Y que sean inmediatas para que nadie se las gane. Es una cuestión de profesionalismo entre competencia, ¿va? Pero ese día solo estaba yo de cámara, de medio, no había otro. Era la exclusiva, así como por decirlo de una manera. Exclusiva. Pero posteriormente llegó, como se llama, Canal 12 con Nasrallah, parece que se llama el cámara, un chileno. Sí. Resulta de que la cosa se empezó a calentar porque querían invadir la zona del sótano donde habían instalado temporalmente administración. Entonces eso querían tomarse esa zona, pero vino la policía, estaba acordonada y le dijeron que no entraran porque podían crear un problema de choque. Pero vino un sindicalista, se mete y le da con una mechuda a un policía que lo acuesta, lo bota. Pero más tardó en hacer eso cuando le caen los demás agentes, ¿va? Y lo dicen a golpearlo, lo tiran al suelo, le tiran patadas, culatazos, etc. Y yo allí, pero empezó un policía que estaba nervioso. Yo giro la cámara, lo veo, y él está acurrucado, ¿va? Y dispara, ¿va? Yo me giro, pero en eso el giro, él dispara. Y como estábamos bajo concreto, bajo techo de cemento, esa bala rebotó y me cayó aquí en el estómago. Y solo sentí caliente el cuerpo. Sin embargo, no me detuve, solo le dije a Ricky
Ricardo Umaña, que era mi sonidista. Esa era otra cuestión, que teníamos que cargar el grabador, el micrófono lo andaba Ricardo, un cable enrollado y conectado a la cámara con un cable compuesto. Y cuando le digo que me pegan a mí en el estómago, le pegan a él en la pierna y después en el brazo, porque empezaron a disparar, te imaginas, debajo de un techo de cemento y disparando todo el mundo, los sindicalistas y todo. Las balas rebotaban y así fue que salió herido Ricardo. Digo yo de que en el momentito me preocupó más Ricardo, porque él se cayó al suelo y me gritaba que no lo fuera a dejar. Él me dejaba, me agarraba del pantalón y me decía: Tigre, no me dejes, no te voy a dejar. Ricardo es una persona tamaña, muy corpulento. Sí. Le agarré el cuello de la camisa, me lo enrollé y yo lo quería arrastrar. Yo con la cámara aquí, él con el cargador acá, y no lo podía mover. Definitivamente, yo que era más delgado en ese entonces, este compañero del 12 me graba donde yo y me dice: Tigre, hirieron a Ricardo y vos vas herido. Sí, le digo yo, quiero sacarlo. No podía. Hasta que unos sindicalistas me vieron y me dijeron: Tigre, te vamos a ayudar. Y yo así lo saqué. Mauricio Funes, que era periodista en ese entonces, el expresidente de la República. El expresidente de la República llegó y me dice: Tigre, ¿qué pasó? ¿Estás herido? Me dice. Entonces, y le digo yo: a Ricardo hay que sacarlo. Le digo: mira cómo está. Ricardo, como vio más sangre en su pierna y el brazo, él se descompuso, él se puso pálido. Claro. Es una reacción normal, ¿va? Claro. Y le digo yo: llévatelo. Y empiezo a quitarle todo el grabador y los cables y me lo trago y me vuelvo a meter al conflicto que estaba. ¿Sí? Me subo yo a un escritorio para grabar así, la gente escondida en los escritorios, los policías también, y empiezan la disparación, ¿va? La cuestión es de que esos momentos, por eso te digo yo de periodista, de camarógrafo, uno quiere las mejores imágenes. La mejor toma. La mejor toma. Sin embargo, mejor ángulo. Pero, así como estaba, yo creo que fui muy atrevido a subirme a la mesa y grabar. Me tuve que bajar y empezar a grabar. Salieron muchos policías heridos y algunos sindicalistas. Entonces, esa experiencia me puso en riesgo a mi vida, porque según el médico que me atendió, me dijo que me había cortado los intestinos en 5 partes, 3 del grueso y 2 del delgado, si no mal recuerdo que me dijo. Y me dio la bala toda aplastada. Entonces, eso quizás despegó en mí, porque fue la primera experiencia que tuve con el noticiero de Canal 6 de ese tipo de cobertura. Ya había hecho más antes lo que era el campo de guerra en las montañas, ¿verdad? Yo quiero retomar el tema de las montañas, porque esa experiencia es realmente impresionante en cuanto al amor al periodismo, en cuanto al amor también, porque tú te das cuenta que tú eres los ojos de la gente. Exacto. En ese momento, tú eres los ojos de la gente que quieren saber la realidad. Vamos a ir a una breve pausa y continuaremos con más experiencias que nos llenarán a nosotros de vida también. Sean bienvenidos de regreso a Décadas Cruzadas. Estamos con Héctor Salazar, el Tigre,
que nos estaba comentando sobre esta herida de guerra realmente. Si bien fue en la capital, fue en un enfrentamiento ya entre bandos opuestos en el contexto de la guerra. Cierto. Pero yo quiero que nos comentes también cómo fue tu experiencia de guerra en las montañas. Bueno, una de las... Siempre estuve yo porque en vez nos movíamos, que llamábamos para poder entrevistar a cualquier comandante de la guerrilla. Y nos daban fecha y tendríamos que llegar para tal fecha en tal lugar. Nunca nos decían hasta que ya estábamos allí y nos llevaban, ¿verdad? Una de esas fue cuando este comandante Hércules lo entrevistamos casi entre los límites de Chalatenango y Morazán con Alfredo Villarreal. Ese fue Alfredito. Sí, que fueron los primeros con automedio, ¿verdad? Y la otra que fuimos con Alfredo Villarreal también fue a Perquín, en Morazán, y allí atacaron de una zona alta de Morazán, empezaron a disparar. Andaba Epimenio Ibarra, un camarógrafo mexicano, sí. Y yo estaba justamente sentado en una banca. Epimenio Ibarra es el que sale en la famosa canción de Control Machete, ¿no? O de... Sí, hay algo que él hizo. De que dice, tenga la bondad de ser felices. Sí, correcto. Sí, se volvió después productor de telenovelas con mucho éxito, ¿cierto? Dio la cobertura Pimeño a la toma de posesión de Vicente Fox, que yo también fui a esa actividad. Pero volviendo al tema de la guerra, estábamos allí que iba a haber un evento militar, en que ya las cosas se estaban normalizando para la gente de Morazán, de Perquín. Estaba el Chato Vargas, el coronel, estaba el coronel Staben, estaba, me olvida, Flores, no me acuerdo cuál era el nombre. La cosa es que atacaron esta zona y habían puesto cañones, el ejército, hacia la montaña. Bombardearon y nosotros hicimos la imagen. La cuestión es que nos dijeron que íbamos a hacer un recorrido, si queríamos, de 5 días con casi 1.800 soldados. Una operación se llamaba Domingo Monterrosa. Con Alfredo Villarreal nos desplazamos. Nos fuimos 3 días en la cobertura. Nosotros llegamos a un punto en la noche, como a las 7 de la noche, en una casa similar aquí donde estamos. Y yo iba a entrar porque allí nos íbamos a quedar. Mira que son las cosas de la guerra que uno muchas veces se descuida. Cuando yo iba a entrar... Baja la guardia. Baja la guardia, ya era noche, tranquilo. Cuando me fijo, como no podíamos encender ninguna luz, ¿cierto? Porque podíamos ser visibles para el enemigo del ejército. Un francotirador o algo por el estilo. No se permitía fumar, no se permitía nada encender. Me fijo porque mi pie topó con algo y eran unos cables. Y me acerco, levanto yo el cable y dije yo, esto no puede ser. Y pique, todo normal, se miraba. Entonces llamo yo a Alfredo y le digo, mira, le digo yo, esta situación no me parece normal. Uno muchas veces hasta despierta los sentidos. Claro. Y me dice, espérate, retirémonos porque no sé qué pasa aquí. Y llama al coronel y el coronel llama a uno de los, no sé si les dicen sapeadores, que ellos se encargan de detectar si hay minas. Y comienza despacito con su lamparita, como ya adentro ya no se miraba si estábamos con lupa. Levantó y va viendo que todo alrededor de la casa estaba lleno. Cada vez que levantaba se miraban unas candelas. Es dinamita, dijo, así que por favor se me retiran. Y comienza. Todo el piso de la casa estaba minado. Seguramente si nos hubiéramos llegado a acostar, a sentarnos allí, posiblemente podíamos activar algún, qué sé yo, algún detector que al nomás sentir el peso de uno podía estallar. Nos retiraron bien lejos de esa zona. Mira los riesgos que uno corre por llevar una información a los televidentes, cómo es el desarrollo del conflicto armado.
¿Qué pasa con la gente de las poblaciones que viven cerca? Porque ese es otro detalle, es algo que yo... El sufrimiento de los civiles. Exactamente, Luis. De su casa, de sus reses, de su modo de vida. Vi eso muchas veces, de que la gente salía huyendo, pero terminando el caso de la casa nos retiramos todos. Amaneció a las 7 de la mañana, ya íbamos de camino. Salimos de Morazán y casi terminamos llegando a Santa Ana, la limítrofe de Chalatenango. Pero Alfredo ya no podía seguir, se sentía mal y pidió el helicóptero, llegaron y no. Esa experiencia de pasar 2-3 días con el ejército también me caló, porque vi mucha gente que murió, no porque el ejército en el que íbamos había matado, no. Es que pasó un avión y tiró una bomba y pasó arrasando un pueblo, y en eso lo fuimos a ver y vimos muchos cadáveres de la gente, sí, y las casas totalmente destruidas. Porque es que por más que se diga, Tigrito, no hay guerra buena, no hay guerras santas, sí. Eso no existe. Y siempre la población civil es la más afectada. Es la más afectada, sí. Es la más indefensa. Es la más indefensa. Ahora, Tigre, cuando se da la transición de la guerra a la paz, también hay ciertos hechos que se dan muy particularmente en el país. Hablo de secuestros, hablo de robos a bancos, hablo de una delincuencia organizada en el sentido de que muchos mencionan que los bandos metidos en la guerra, llámese guerrilla, llámese ejército, pero principalmente la guerrilla de ese momento, quería hacerse de una indemnización para sus combatientes o para sus generales o comandantes. Entonces se habla de secuestros a gran escala, es decir, a grandes empresarios, a grandes figuras públicas, empresarios políticos, pero también de robabancos. ¿Recuerdas algo de estos secuestros? Empecemos con los secuestros. ¿Y cómo mirabas tú el nivel de sofisticación de estas entidades, de que venían y perpetraban estos delitos? Bueno, creo que el que se dedica para los secuestros también tiene quien lo apoya, no es así nomás para sostenerse. En este caso del conflicto armado era para sostener también la guerra, ¿verdad? No solo era para beneficiarse económicamente, eso va posterior, porque después del conflicto sucedieron muchos fenómenos que se podían esperar. Muchos desplazados de la guerrilla como del ejército iban a necesitar de qué vivir, ¿verdad? Porque ya con los acuerdos de paz eran disminuir el ejército y el otro entregar las armas. Desmovilizarse completamente. Exacto. Entonces, estas desmovilizaciones, ¿y qué iban a hacer? ¿De qué iban a vivir? Entonces, estas desmovilizaciones que se hubo, pues yo creo que todo el mundo esperaba de que aquí iba a haber una delincuencia terrible, digamos, ¿verdad? Y algunos argumentaron después, cuando empezaron a surgir las pandillas, de que será producto de la dislocación social que hubo a través del conflicto armado. Entonces vinieron los secuestros, ¿verdad? Recuerdo el de Suste, el de Solván, el de Salume, algunos. El denominador común de estos secuestros que tú estás mencionando, de Suster, de Solván, empresarios y grandes figuras a nivel nacional, es el nivel de sofisticación que tenían las casas de cautiverio. Sí, porque esos centros que ocupaban esos lugares ellos para esconder al secuestrado, bueno, recuerdo el de Ciudad Delgado, era una farmacia, y allí nosotros llegamos a grabar que en el baño tú lo abrías y tenía una puertecita. Una puerta secreta. Y en el piso había otra plancha que la movían y se metía. Había un túnel, y ahí abajo era amplio, y habían unas camas. Es decir, que el Chapo Guzmán y toda esta gente le copió a lo mejor. Pero
esa fue una de las que llegamos a conocer, de las casas donde eran secuestrados personajes. Y la otra fue la de San Marcos, ¿verdad? Que fue la más conocida, donde estuvo Salván. Por cierto, después ellos llegaron a constatar que sí era la casa donde ellos estuvieron, ¿verdad? Porque por la cobija, el camastrón, por la pared que ellos habían hecho algunas señas. O sea, esto vino socialmente a impactar a toda la sociedad salvadoreña. Es decir, que después de la guerra, Tigrito, la población salvadoreña vive en una zozobra constante. Se firma la paz, vemos a los presentadores de televisión en vivo llorando por la firma de los acuerdos de paz. Cierto. Pero la zozobra existe todavía, se mantiene todavía. No hay una incertidumbre, hay una paz no falsa, pero incierta. Sí. Esa es la palabra correcta, creo yo. Es que la incertidumbre iba a quedar, porque todos pensamos en que posiblemente no iba a lograrse, o que la guerrilla posiblemente podía después no estar de acuerdo y comenzar de nuevo el conflicto. Eso creo que fue una cosa que pesó a nivel de los que estaban participando en los acuerdos, pero sí se logró. Pero después venía como era la reconstrucción social, ¿verdad? Cómo poder lograr que todo lo que se había firmado habría que ponerlo en tela de juicio para que se cumpliera. Sí. Exacto. Y la verdad que se logró, porque se logró los acuerdos de paz, se terminó la guerra. Yo estuve un diciembre, 31 de diciembre, con Guillermo Valencia, se me escapa la otra persona que nos acompañaba, en el cerro de Guazapa. A las 12 de la noche del 31 de diciembre estábamos allí nosotros. De 1991. De 1991. Esperando que allá en Nueva York dijeran, se firmó y se va a hacer la firma. Esta es la anécdota que Boutros Ghali retrocedió el reloj 15, 20 minutos porque se había atorado el ascensor y no habían firmado, sí. Y él finalizaba su periodo, sí, el 31 de diciembre y si se iba no sin firmar los acuerdos de paz teníamos que volver a empezar de nuevo. Sí. Y los personajes de gobierno que se entraban allí estaban impacientes como la guerrilla también. Bueno, recuerdo, porque estábamos pendientes nosotros también como periodistas, como camarógrafos. Pero allí en el cerro de Guazapa, el 31 de diciembre, recuerdo que eran 10 para las 12, creo yo, 11:50, cuando ellos tenían una transmisión y ellos estaban conectados con alguien allá en Nueva York. Cuando se firmó, dicen a disparar las armas ellos como locos. Y yo grabando y entrevistando con Guillermo Valencia. 5 de la mañana veníamos de regreso del Cerro de Guazapa. Fue una emoción increíble el saber de que eso se había dado. Y con esta misma alegría vamos a una pausa, Tigrito, solamente para finalizar en el último bloque. Quiero que hablemos de tu experiencia después de la guerra, los desastres naturales, terremotos, inundaciones. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Muchísimas gracias por continuar con Décadas Cruzadas. Estamos con Héctor Salazar, el Tigre, quien nos va a comentar su experiencia periodística en otro ámbito que es muy, muy delicado,
que son los desastres naturales. 1986 se da el primer terremoto ya registrado periodísticamente hablando. Sí hay registros de terremotos, desastres naturales en fechas anteriores, pero ya periodísticamente hablando, es decir, audio, video, prensa, medios de comunicación masivos, es el primer desastre natural que ya se cubre mediáticamente hablando. Ciertamente, 1986, saliendo nosotros con Alfredo Villarreal de los juzgados, es primer impacto que sentimos, que el carro que yo venía manejando me lo jaló el movimiento de la tierra a estrellarme a un edificio. Yo pensé que me había golpeado un carro, pero no. Cuando salió humo del motor y dije, yo se fregó, ya no lo pude arrancar. Pero cuando volteo a ver hacia el centro, voy viendo la columna de humo o polvo y después un movimiento de tierra. No, dije, este es un terremoto. ¿Verdad? Y la gente pasaba corriendo, afligida, gritando. Agarré el equipo y le digo a Alfredo, ¿me seguís? ¿Te traes el carro o me seguís? Y me fui yo con el trípode. Y llego allí al edificio de del Rubén Darío. Desde el centro judicial a pie. A pie. Escucha, y creo que era la mejor forma porque en ese momento el tráfico colapsó. Todo se colapsa. Y llego y voy viendo. Es impactante ver ese edificio grande que yo estaba por los suelos. Que todo el mundo conocía en ese momento. El Rubén Darío era... Allí murió mucha gente porque allí había muchos negocios, había clínicas médicas, dentales, negocios de no sé qué, pero allí había mucha gente. Esas 6 plantas que tenía o más, eso quedaron bien bajitos. Y el último nivel quedó a la orilla de calle. A la orilla de calle. A nivel de calle, perdón. Sí, que los había agarrado esa masa de cemento, los había casi partido, imágenes que te digo fueron impactantes para verlas así nomás. Niños, niñas que vendían dulce, allí quedaron atrapadas. La gente gritaba, se hincaba, lloraba. Todas esas imágenes fueron captadas por la televisión. Pero tú antes de esto habías estado en México también en el 85. Oh, sí, fui al cubriendo el terremoto México, también, sí, de México en 1985. Sí. Que por cierto fue un año antes del mundial. Hoy que estamos en año mundialista, sí, se menciona. Un año antes, sí. La cosa es de que allá en México también fue otro impacto de ver a la gente. No creo que todo mundo... El sufrimiento humano en un desastre natural. No puedes, muchas veces te quedas corto de ver. Yo te cuento de que yo muchas veces lloré de ver cosas que me impactaron, pero que tampoco tuvieron un impacto psicológico para mí en el correr de los años. La guerra, los desastres naturales, terremotos, todo eso a mí me impactó de momento, pero posteriormente eso se me fue disolviendo y no sufrí ningún impacto que me pudiera afectar, ¿verdad? Pero sí lloré en muchas ocasiones de ver esto. Me tuve que mover de allí del centro, después de haber hecho muchas imágenes de la gente, me fui a la Santa Marta, me fui a San Jacinto, donde murieron muchos niños en un colegio, Vicente de Paul, no sé cómo se llama. Sí, el que estaba esquina opuesta al lugar mercado, de niños. Enfrente del mercado, exactamente. Allí murieron muchos niños también. De ahí me desplacé para la Santa Marta, más adentro, porque se había desplazado una cantidad de tierra y habían unas champitas en la parte baja, esas se las tragó, por decirlo de esa manera. Ya no se vieron las champas, ¿no? Entonces, eso le impacta a uno, ese salto que uno tuvo de venir de una guerra, ¿verdad? Que todavía estaba, por supuesto, pero de cubrir guerra y después ver el sufrimiento humano a través de esto, te digo, no es de decir uno, ¿qué pasó? Muchas veces se quedaba uno recordando todas las imágenes. Exactamente. Luego del terremoto del 86, que San Salvador fue lo más afectado. No el otro terremoto. Pero entre medio está el Mitch. Vinieron los desastres naturales. En medio está el huracán Mitch, que es todavía un misterio para los científicos. ¿Cómo es que se detiene allá por el Golfo de México o por la península de Yucatán? Se detiene 3-4 días, agarra fuerza, se regresa. Sí. Eso no se ha visto todavía otra vez. Por el momento. Hasta el momento, sí. Y en los registros históricos meteorológicos
Eso es algo nunca visto. Sí. Y el Mitch, yo lo recuerdo muy bien, porque fue el año que yo comencé en el periodismo en el diario Colatino. Bienvenido, vámonos para el Bajo Lempa. Esa fue mi inauguración. Era la zona más afectada. Exactamente, pero ¿cómo fue tu experiencia en el Bueno, Bajo Lempa? A mí me tocó cubrir con Nuria Melara también muchas cosas que sucedieron allí, que el agua le llegaba aquí a la gente. ¿Sí? Vi una canastilla que grabamos y les digo yo, miren, esa canastilla es como que hay alguien, era un niño que andaba flotando, ¿cierto? Yo creo que hubieron fotos de la prensa gráfica o el diario de hoy que le tomaron y era una criatura que andaba allí. Y los servicios de auxilio como de Comando, de la Cruz Roja y muchas instituciones se quedaron impactados. La gente allá sufrió y perdió todo porque sus casas solo se miraba parte del techo, ¿verdad? Las ventanas nada, solo así. Y la gente donde había más espacio de tierra, allí se quedaba. No había forma de decirle aquí se van a alojar porque vamos a ayudarles, no. Esa zona del Bajo Lempa, prácticamente el Corral de Mulas, La Araña, la zona de San Carlos Lempa, San Carlos Lempa, y San Nicolás Lempa, eso se vio anegado, tal esa pobre gente no hallaba qué hacer. Bueno, y aparte del frío que hacía por todo el mundo por la humedad, exacto. Las ayudas humanitarias que llegaron no daba abasto, de veras no daba abasto. Te digo que esos a mí también se me impactó. Te comentaba de que yo lloré en muchas ocasiones. No podía, solo la imagen de transmitirle nada más. Exacto. Contarle a la gente que no estaba sufriendo eso, contarle cómo estaba viviendo esta gente, ¿me entiendes? Y eso es de impacto para humanamente, no lo podés creer lo que estaba pasando. ¿Vale? Después del Mitch vienen los terremotos del 2001. Terrible. Sí. San Vicente, San Salvador, pero también la zona paracentral fue seriamente afectada. Sí, más que todo en la zona de San Vicente, en Verapaz. ¿Sí? Que desapareció prácticamente un municipio. Esa situación, destruyendo todas las casas que estaban por lo menos en la zona que te lleva de Verapaz a San Vicente por la parte baja. Eso quedó destruido. Todas las casas, allí se miraba iglesia, se miraba hasta unos juzgados que estaban en mal estado, pero Verapaz sufrió la mayor consecuencia del terremoto. ¿No? Casi fue simbólico para mucha gente esa zona, porque arrastró muchas casas. Y eran piedras de toneladas enormes. Y toneladas de peso. Yo le tomé a Nuria Melara una foto, ¿no? Que la cubría ella, tan grande esa mole de piedra, la tapaba. Casi similar esa piedra, igual cuando hizo erupción el volcán de Ilamatepec, ¿no? Aventó una piedra quizás más grande, no, hombre, como 2 o 3 veces mi estatura. Que hay una foto de Nuria que ella la tiene. ¿No? El Salvador realmente ha sufrido mucho, ya sea por la fuerza humana o por la fuerza de la naturaleza, pero ha sufrido mucho. Y ahora estamos viendo otro tipo de sufrimiento. Hay un sufrimiento económico, hay un sufrimiento que la gente lo primero que dice, no me alcanza. Usted también ha visto, Tigrito, las migraciones, sí. Cómo el salvadoreño tiene que irse a buscar mejores oportunidades, otros futuros. Bueno, la necesidad hace de que se rebusque la población, no se queda de brazos cruzados. Tiene que salir, porque aquí se vio después de los conflictos, después de las inundaciones, después de los terremotos, se vio precariamente económicamente el país y falta de empleo, la cosa se puso difícil. Así de que esta gente tuvo que emigrar y salieron miles de gente, no fueron poquitos, fueron miles. Tan es así de que hoy ya conocemos cuánta gente está no solo en Estados Unidos, están en Europa, España, Italia, ¿cierto? Ya para finalizar, Tigrito,
¿cuál sería como tu, no consejo, sino que como un dicho de vida que tú le darías al joven que está estudiando periodismo en esta era digital, sí, que es completamente diferente a lo que nosotros hemos vivido o de donde nosotros venimos y nos formamos, pero que tiene sus ventajas, pero tiene sus bemoles también? Es decir, ¿cuál sería como tu experiencia de vida, tu consejo para esta juventud que quiere ser periodista, pero en una era digital? Porque la tentación es acomodarse. Sí. Que todo me lo haga la IA, que todo me lo haga no sé quién, que ya eso ya está en tutoriales. Sí. Bueno, ante todo, si les gusta a los estudiantes, les gusta el periodismo, sigan la intuición, sigan su corazón de que quieren ser periodistas. Porque para mí el periodismo es una profesión muy noble. Tiene sus desventajas porque se aleja mucho de la familia, pero sí colabora a que se lleve la verdad de lo que sucede en un país. No puede el periodista ignorar de lo que está sucediendo. Todo tiene que ir un proceso que va despertando en el periodista de que está comprometido nada más y nada menos que con la población, que es la que no tiene muchas veces voz ni voto, pero ellos tienen que conocer qué es lo que sucede. A los jóvenes les digo, ¿les gusta? Sí, sigan ese camino, porque el trabajo, para mí, eso siempre lo he dicho, es un trabajo muy lindo, es sacrificado, sí, mal pagado, pero sí es muy noble ese trabajo. Contarle a la gente lo que uno está viendo de cerca. Somos los ojos de la población. Tú me decías, sí, somos eso, de que no hay de otra forma de llevarle la verdad, sin mancharla la verdad, sino que llevarse como es, para que conozca qué es lo que está sucediendo. Solo una última consulta, Tegrito. ¿Usted considera que para ser periodista realmente se necesita vocación, aparte del conocimiento técnico? Se lo pregunto y se lo digo de una forma fácil. Para ser contador, yo necesito una formación técnica. Usted y yo vamos a un curso de contaduría por 1 o 3 años, lo que usted quiera, y podemos ejercer la contabilidad. Cierto. Pero tengo vocación de contador, no lo creo. Pero hago el trabajo, resuelvo. Uh-huh. Pero para ser periodista se necesitan ambas cosas realmente, porque alguien puede tener la preparación técnica, pero si no tiene la capacidad de sacrificio, sea como fuere, hoy con la era tecnológica o antes o como sea, pero ¿usted cree que realmente se necesita una vocación de periodista? Creo que sí. Es que si no tiene vocación, es como los médicos. Si no tiene vocación para... De servicio. El servicio no le va a servir. Para eso él tiene que informarse. El joven tiene que informarse. ¿Tiene vocación? Ok, lea, infórmese. Porque para que no lo atrape en desconocimiento de los hechos, ¿cierto? Esto le va a permitir a él dar un mejor servicio de información. Aparte de eso, ya ve que con estos saltos que ha tenido el periodismo, antes analógico, ahora tecnológico, hasta cuántico, podría decir, la inteligencia artificial, todo esto al joven de hoy en día le va a servir. Nosotros venimos de décadas de trabajar en los medios. Por eso Décadas Cruzadas se llama sí, nuestro podcast. Entonces estos saltos exacto, son muy diferentes a los que teníamos antes, porque hasta para tirar material, antes teníamos que utilizar un satélite. Con Mauricio Parada, cuando íbamos a Centroamérica, a México, muchas veces llegábamos a los aeropuertos, ¿cierto? Mire, usted va para El Salvador. ¿Sí? Hágame el favor, lléveme estos cassettes. Poníamos el teléfono y el número. Y, bueno, la gente muy amable, algunas veces lo hacía. Y en vez no encontrábamos, porque las transmisiones en microondas eran más caras. Bueno, siguen siendo caras. Entonces, y la satelital ya no se diga. ¿Te imaginas ahora que hoy en segundos tenés toda la información? Pero ese es un compromiso que debe tener el joven. Si las redes sociales, si bien es cierto, disparan al instante todo lo que pasa, el compromiso del joven que viene ahora tiene que estar bien empapado de todo eso. Yo siento que muchas veces la tecnología que tenemos es como darle un arma cargada a un bebé, es decir, cierto, porque
la malutilizamos, es decir, nosotros la cuidamos y la utilizamos. O sea, yo no digo bien o mal, o sea, porque esos ya son aspectos para otro debate, pero sí siento que muchas veces hay gente que tiene la tecnología y graba todo, es como un bebé con un arma cargada. Haciéndose loquito con todo eso. Exactamente. Y creyendo de que todo lo que está tirando es cierto, porque esa es otra cuestión. O todo lo que ve en redes sociales Sí. es cierto, cuando el 90% no lo es. Sí, es por eso digo yo, vocación y un compromiso humano para los demás. No es que solo porque voy a ganar o porque quiero imagen dentro de los medios. Cuando ya sales del medio ya no eres otra cosa. No que sepa de que lo que ha hecho a través de su trabajo ha quedado plasmado con la realidad de lo que vivió. Muchísimas gracias, Tigrito, por tu tiempo. A Ha la sido orden. un honor, un placer Muchas realmente gracias, Luis Severa. estar aquí y compartir estas experiencias, no conmigo, sino con ustedes, que al final nos enriquece a todos en Décadas Cruzadas. Les damos las gracias, ha sido un honor, un placer realmente. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden también en este espacio para lo que se necesite. Muchas gracias a ustedes por su atención, les damos las gracias y sean bienvenidos siempre. Hasta luego.